¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué la escuela se obsesionó con inventar la normalidad y dejar afuera al que es diferente? Durante años medimos a los chicos con diagnósticos médicos, pero el paradigma cambió. Hoy, en Horizontes Educativos, nos armamos con unos mates entre amigas para desarmar la burocracia, repasar las leyes que amparan a las familias y meternos de lleno en el aula. El laburo real del maestro de apoyo a la inclusión. Arrancamos. Qué bueno que nos juntamos, ¿no? Bueno, bienvenidos a este nuevo video de Horizontes Educativos. Hoy queríamos encarar todo lo que es el tema de la inclusión en las escuelas, pero decime, Lore, me quedé pensando en lo que hablamos el otro día. Hay un mito que la educación especial en Argentina es algo re nuevo, ¿no? En realidad, todo el mundo piensa que arrancó ayer, pero si te pones a leer a Andrea Pérez, se van a enterar que en 1857 ya funcionaba en Buenos Aires la primera escuela privada que era para sordos mudos, que manejaba un maestro que era alemán que se llamaba Karl Klein. Y ahí dijeron que fuimos como la segunda en toda Sudamérica, pero porque había empezado un año después de lo que fue Brasil. Ah, creo que yo había escuchado algo, sí. Qué buen dato, amiga, pero ojo con romantizarlo esto, porque acordate que lo que plantea, bueno, no sé si lo leíste, que plantea Eduardo de la Vega en su texto sobre el cuerpo defectuoso, de que esas escuelas no habían nacido para incluir a nadie, que en esa época la modernidad necesitaba limpiar la escuela común de lo que se... era como... de romper, digamos, el modelo productivo y dos, si no eras un alumno ideal, te mandaban ahí para controlarte y así mismo era una escuela de encierro. Pero qué mal que está eso. Tipo que le ponían como que era algo de buena cara. Sí, totalmente. Pero si nos vamos a la 1882, dice que el primer congreso pedagógico de la ley 1420 dice que los documentos dan un poquito de escalofríos. ¿Por qué escalofríos? Porque en la cuarta sección hablan de que hay que abrir escuelas para mendigos, ciegos y sordomudos. Así tal cual dice. Idiotas. Así tal cual. La gente como idiota. Muy fuerte. Usaban esas palabras positivas. Así era, positivas para ellos. Wow. Gente como el doctor Jorge Antonio Terry. Ay, lo conozco. José, perdón. Ay, perdón. José Antonio Terry buscaba esto. Obvio que con buenas intenciones familiares y sociales, pero el chip era médico y segregatorio. Es como que querían poner esa escuela de idiotas como algo que tenga buena cara, pero era como algo médico ya eso, de poner eso. Sí, pero el problema es que ese ciclo paralelo quedó como que grabado a fuego, digamos, es lo que siempre dice Carlos Clear, que en sus charlas que nos pasamos la vida diagnosticando y analizando lo que es la normalidad del sujeto, de esa persona, pero nos obsesiona ver cómo le falta algo a ese sujeto, ¿no? Lo que pasa es que ellos veían a esa gente como alguien que estaba abandonado en la calle, digamos que tenían que armar un lugar aparte para poner a esa gente. Pero digamos que eso está muy mal, porque ¿cómo iban a esconderle así a las personas? O sea, me parece algo muy... No sé. Como dijo Nata, la anormalidad del chico. Era algo impuesto por la sociedad, digamos. Era algo más político para decidir, tipo, quién entraba y quién se quedaba, ¿no? Quién encajaba donde en esa sociedad que... Miren todo lo que podemos aprender hoy en día. En esa época era, ¿no? Bueno, digamos que es algo bastante fuerte. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco más en lo que es la integración de la inclusión, por más de que ya veníamos hablando, pero vamos a centrarnos un poco más en esto. Y es, digamos que puede ser qué loco que es que eso cambia al aula, básicamente. Porque además, para que las escuelas como que aflojen esa idea de la normalidad, es como que se tuvo que armar algo muy, como con una gran campaña o una movida muy grande. Bueno, Andrea que venía hablando de ese tema. Sí. Bueno, Andrea que venía hablando de ese tema. Decime, ¿cuándo se dio ese clic mundial, por así decirlo? Bueno, ese clic que vos decís se dio cuando la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí donde se fue a dar ese clic. Wow. Y esa convención dice que el niño ya venía avisando que no había
que discriminar. Ujú. Pero este tratado pateó el tablero, porque dice que en el preámbulo la discapacidad no es un problema médico del sujeto, sino el resultado de la interacción entre las diferencias de las personas y las barreras que le pone el entorno. Wow, eso viene del Pero preámbulo ya. Andrea, esa es mi frase, o sea, es el día a día. ¿Cómo las escuelas pueden tener escaleras, pero no estar preparadas para los estudiantes? Estar con las pantallas todo el día. Según el ADIS, Ujú. dice que es un derecho de todos los niños. En realidad dice que la escuela se puede acercar más al niño a través de una pantalla con toda la tecnología que existe hoy en día. Claro, Digamos, eso no es es algo necesario que que una la escuela tecnología incluya a un niño está- porque tenga una rampa o porque tenga escalones especiales o cosas así. Por eso la ADIS dice. claro, es como Claro, Claro, pero, o sea. pero la ONU dice otra cosa. Dice que no te pide que seas bueno, la ONU Ujú. te dice que cumplas con esa ley. O sea, que no tenés que vas a ser que tenés que ser bueno, sino que vos vas a tener que cumplir con esa ley. En el artículo 24 dice, 24. sí, en la 24 dice que exige que esa inclusión sea obligatoria en todas las escuelas. Sí o sí. Y la observación general del artículo 4 le pega un palazo a la integración cosmética. Integrar es sentar al chico en el fondo del aula con un cuadernillo aparte y que se arregle. Incluir Claro. es dar la vuelta a la escuela como una media para que jueguen todos. Es como que no adelanta que la escuela tenga rampa, que la escuela tenga ascensor, sí, dentro del aula se deja al niño excluido, básicamente. O sea, o que digamos que el niño queda en el fondo haciendo sus cosas como que aparte. Claro, sí, se entiende perfectamente. Por eso dice que en el artículo 24 exige que esa Ujú. inclusión sea obligatoria, que Claro. no dejemos Que que no el sea niño algo quede en el cosmético, fondo, como que algo Sí. básico, que el superficial. niño no quede en Ujú. el fondo, sino que sea incluido en todo. No Entonces, es excluirle a ese niño. Claro. sí tienen que cumplir esa artículo de inclusión. Bueno. Y bueno, entonces pasemos en limpio lo que pasa acá en Argentina, digamos. En mi barrio. Emisiones. En Misiones, sí. La famosa, a ver, Andrea, como que Andrea es la de las leyes hoy. Bueno, Andrea, sí. La famosa resolución 311 del Consejo Federal es como que la que usan las familias cuando se plantea un directivo, ¿no? Sí, dice que la 311 que se sancionó en el 2016 dice que con letras muy gigantes y grandes que tenemos que tener en cuenta, ojo, chicas, tienen que tener muy en cuenta esta, que ninguna escuela común puede negarle la matrícula a ningún chico por ningún motivo de discapacidad. Ningún chico puede ser excluido de la escuela, sea cual sea la discapacidad que tenga. No existe ya cumplimos el cupo. Que digamos que eso es lo que siempre dicen, como que ya tenemos... O sea, más que nada se evalúan lo que son las notas, los títulos, como que no tiene que pasar por, así decirlo, en un simple papelito, sino que sirvan para lo que es la facultad, lo que es el trabajo, como que ayudarle al niño en sí. Claro. Según la 311 que Andrea estaba mencionando anteriormente. Que evalúa al niño según su proyecto pedagógico individual. Bueno, nos quedamos en blanco. Charlamos mucho. Por eso totalmente. Es como que son muchas cosas para pensar, ¿no? Digamos que todo esto bajó lo que es nuestra provincia de Misiones y tenemos acá la ley sexta, que sería el número 256, que es la ley de educación exclusiva provincial. Lo genial de estas leyes es que mete la capacitación docente como algo obligatorio a través de lo que es el Consejo General de Educación. ¿Por qué? Sí, porque convengamos que muchas profes o maestros comunes le tienen miedo a lo que es esa inclusión. Porque nadie le enseñó cómo hacerlo, como que dentro de sus carreras no capacitaron para esa. Claro, eso es algo que... Es como que nosotros cuando vamos al aula aprendemos, vemos otra realidad. Sí, y aprendemos nosotros buscando, indagando o viendo, pero nunca nos dicen
cómo nosotros, este niño tiene esto o el O niño... Cómo trabajar con Claro, ellos. porque cada niño o cada cómo acompañarlo. etapa que se va dando su en proceso. cómo es nuestro proceso de profesor, de maestro, como que vamos viendo cosas diferentes igual. Claro, digamos que que los docentes, digamos, deberían como que capacitarse un poco más en lo que es ese área, porque como sabemos, que seguramente vamos a hablarlo ahora un poquito más adelante, el tema de las maestras integradoras. Entonces, Claro, claro, que por ahí no sabemos cómo nosotros llevarnos. también, eso sí. Bueno, no sé quién quiere aportar algo más en este caso. O sea, según la resolución 135/26 dice que no tiene que ser como que un tema de trámite, sino que es en conjunto con la familia, Claro, algo que La resolución que se dio en el Misiones, esa, docente. Algo que nos vino Sí, a salvar. Es importante. en Misiones. sí. Digamos que es pedir un maestro de apoyo, un MAI, para pasar lo que es el purgatorio burocrático. Por eso la ley se armó en el 2026 este año, para que digamos que limpiar lo que es la escuela común, la escuela especial, digamos que el supervisor y la familia laburen en conjunto, en Claro, equipo. porque antes era muy complicado obtener una maestra integradora. Por eso es como que todo Se eso lo veía arma como que un tema de un trámites. camino administrativo, sí. Por eso existe el certificado único de discapacidad. Claro, perfecto. Sí, pero es como que esa ley quiere decir que incluso que si el niño no tiene ese certificado, No es igual pueda impedimento. tener una maestra que lo Pero no integre. O no necesariamente sé va a si tener se ese puede. certificado porque tiene una discapacidad mental o Claro, por eso. una condición. Por eso digo, o sea, no es necesario que el niño tenga eso para que pueda tener una maestra de apoyo. Buenísimo. Pero hoy en día todavía sigue ese como es lo malo que Ese es, prejuicio, ¿verdad? sí, que sí o sí el niño tiene que tener un diagnóstico Ujú. por un especialista médico. para que pueda tener su maestra integradora. O sea que Claro. O sea, nosotras como docentes tampoco podemos, no nos dan el hincapié o Es no como nos que- dejan que nosotros digamos, bueno, el niño necesita. Si o sí Ujú. necesitamos que otra persona lo evalúe por y lo eso diga. tenemos que tener ese curso. Claro, sí, se bueno, pero entiende. también hay familias que por ahí no están al tanto de que hay esa ley que los ampare, ¿no? O No ese conoce. escudo, No, es que capaz que no. La verdad que no. Hay muchas familias que no están ni siquiera informados No aceptan. de eso. Por eso dice que en el artículo 24 Mi amiga y con los artículos. en el artículo 24 de la Asociación de los Derechos Civiles, el acta 333 Ujú. de prestaciones básicas obliga a las obras sociales y a las prepagas a cubrir estos profesionales de apoyo. Las familias tienen que saber esto, que está recontra ampliado o ellos están avalados por esta ley. Sí, y las familias, por esta ley, sí o sí, ellos están avalados o ellos... Y también dice que el maestro de apoyo, el acompañante, tiene que tener una cierta capacitación para poder ayudar a esos niños en esas situaciones. No como antes que por ahí un profesor, un maestro, ya se podía abrir un monotributo y, digamos, ir a una obra social y prestar sus servicios. Claro. Bueno, acá tenemos matecito también. Bueno, hablando de la maestra integradora o el bueno, el maestro de apoyo a la inclusión también. ¿Por qué esta ley, digamos que está en trámite ahora en el 2026? Porque el profe del aula arranca desde una realidad totalmente diferente. Bueno, a ver, Jenny, vos que estabas justamente hablando de este tema. Hay una vieja resolución, Sí. pero que es clave, que es la, si no me equivoco, 3438. El artículo 4 dice que se borró a eso que se le conocía como maestro integrador de ciegos y se lo pasó a denominar maestro de apoyo a la inclusión. Ah, como lo que veníamos Sí, hablando. porque antes era como integrador ciego o para alguien que está mal mentalmente, digamos, no más. Claro, es como que para, o sea, en ese entonces era solo para esas personas. Sí. Ah, Y según este artículo cambió. Y ahí dice que el profesor especial, el docente especial, se va a laburar, digamos que va a trabajar codo a codo con los del profesor común. Sí, por Claro, eso que se va habla lo que a es hacer el equipo, entre como lo dice que es Rancho la Parte, para- familia, la escuela y el docente también. es que sí, porque por lo que yo sé, encima los docentes, digamos que no trabajan casi siempre en conjunto con las MAE.
Es como que le dicen, bueno, acá tenés a tu niño, encárgate. Esta es la actividad Por que voy ahí a hay desarrollar situaciones y en el bueno, aula que vos por ahí no planificá hay. de nuevo, armar el material y Ujú. arreglar. Pero es como dijo Jenny, digamos que es un error pensar que el MAI o es el niñero el chico con discapacidad, sino que esa resolución dice que el MAI tiene que sentarse con el maestro de grado, planificar la clase, inventar los materiales didácticos concretos y pensar en la alfabetización Y también de en conjunto, digamos. el acompañante. Pero a veces Una también, por psicopedagog ejemplo, para que vaya sí, orientándole a pero la a veces también la MAI también por ahí tiene que no estar siempre sobrecargado al chico, sino que también tratar de que alejarse un poco y que la maestra se integre y que el niño se integre con el grupo, porque si no también como que por ahí le agobia demasiado y el niño no puede expresarse así Y o también que soltarse muchas en veces el grupo. pasa en la sala también que por ahí la MAI distrae a los otros chicos y que también es como que tiene que ser un trabajo en Tiene que conjunto ser para que parte todos Totalmente. trabajen, de la sala. no para que No, es que sí, totalmente, porque como había dicho, o sea, es bastante complicado, o no sé si suele pasar que la MAI esté colaborando con la docente de la sala. Casi siempre es como que, ¿no? Como que cada uno hace su parte, ella va con el La niño docente por ahí se y la docente encarga da la de clase y bueno, todo el ves cómo grupo Sí, y a veces también las MAI por ahí como que falta agobian Estudiante. mucho a los niños, en lo que es, no lo dejan ser Y también libres, o sea, en el sentido de depende de ser del ellos. chico, ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, hay salas que por ahí el niño es muy, se altera, se descontrola. ahora Jenny le va a ayudar un poco a la Andrea. Sí. Decime Jenny, ¿qué dice el artículo 5 de la 3438 creo que? Sí, en el artículo 5 habla sobre los niños, en donde esos niños necesitan apoyo, acompañamiento. Pero eso solo en inicial y primaria, ¿no? Sí, sí, sí. claro. Pero también, por lo que yo sabía, es bastante complicado conseguir hoy en día una maestra orientadora para los niños de nivel inicial. Casi siempre las maestras orientadoras prefieren tomar a niños de lo que es ¿cómo es? La primaria directamente. O no sé si suele ser así, digamos. Sí, lo que pasa es que se enfoca en materias clave, digamos, tipo matemática y Lengua. lengua, en lo que es de primero a tercer grado, algo así. Claro, es bastante este caso. Todo el tema de las maestras orientadoras es bastante complejo, como lo que ya sabíamos. Pero bueno, ¿vos qué considerás? ¿Ha avanzado esto hoy en día, Andrea? Sí, avanzó bastante porque dice que en el 2011, bueno, no es muy Ajá, sí. reciente, que en el anexo, sí, unos cuantos, sí, en el anexo 2 se crea el rol del MAI intérprete Ujú. de señas para los chicos sordos que usan la lengua de señas en Argentina. En el 2011 se creó que las MAI pueden también ser integradoras de los niños que usan usan lenguas de señas en Argentina. Claro, sí. No es solo traducir lo O que sea, en dice esa la maestra común En esa en su voz época se alta. usaba la maestra para interpretar lo que eran los sordomudos y todo Sí. eso, por eso solamente se basaba en eso en esa época. Ah, Su función claro. es que el niño pueda tener esa información igual que sus compañeros, o sea, que ellos Al mismo al mismo con tiempo, o sus sea, otros que la MAI compañeros. le pueda decir o expresar lo que Lo está que- la maestra claro. está diciendo o le está enseñando. Porque encima, por lo que yo me enteré, hay niños, por ejemplo, cuando tiene autismo, el niño... ¿Por qué? Porque no dice que la maestra interpreta lo que el niño dice, sino que la maestra le va a dar voz a ese niño sordo o a ese niño que no ve para que los otros interpreten. Bueno, volvemos al tema. Bueno, y decime, Andrea, ¿esto ha avanzado hoy en día? Sí, avanzó mucho. Para el 2011 dice que el anexo 2 crea el rol de la MAI, intérprete de señas para los chicos sordos que usan las lenguas de señas en Argentina. Claro. No es solo traducir lo que dicen las maestras comunes en voz alta. ¿Qué pasa con esto? Que la función de ella es que el niño pueda acceder a la información igual que sus compañeros oyentes. Claro. O sea, que los niños tengan esa información la misma que sus compañeros. Claro, como que le esté ayudando, digamos. Es como que Sí. esa maestra va a ser anexo para el chico, como digamos que la clase sea común. Qué poético Inclusive. y real todo esto que dicen, ¿no? Sí, Es algo sus muy... docentes, sus ¿Y por qué si el compañeros. entorno aprende esas lenguas, el chico sordo deja de estar aislado en su propio grado, Andrea? Es porque, tipo,
se corta esa idea de que la discapacidad es algo tan individual y pasa a ser un desafío, digamos, colectivo, ¿no? Encaja perfecto con esos tips para docentes de porque los por ahí manuales, si el ¿no? niño ya aprende, por ahí va a ser más fácil que el niño pueda integrarse. Claro, va a flexibilizar, supongo Sí. yo, lo que es la evaluación, Claro, los tanto apoyos un desafío. Porque es un visuales, los desafío para el niño, pictogramas, para los otros niños también, porque es un desafío El también para docente nosotros. también. la lectura Claro, para los digamos niños. que es para que el niño también se sienta parte, se sienta incluido y no solamente por tener un diagnóstico tenga que estar aislado, como veníamos hablando anteriormente. Pero bueno, ya se nos fue terminando el mate y ya también se nos va el tiempo en este programa. Bueno, vamos a ir finalizando, pero a ver, Nata, te dejo la pelota picando para este cierre. Vamos a hablar un poco. Un montón de resoluciones, ¿no? No, demasiado. Bueno, Bueno, te tiro así, pim, pam. Andrea, Andrea le encanta. Bueno, te ayudo, a ver. Andrea te colabora, Andrea te colabora. a ver. La próxima. Bueno, como dijimos, tenemos un montón de resoluciones, por ejemplo, la 311 y la 135 del 2026. Las funciones hermosas de la 34, 38, 11, me quedo. 1438. Bueno, bueno, yo no soy la de las leyes de resoluciones, es Andrea. ¿Dónde está Bueno. esa trampa? Bueno, ¿dónde está esa trampa hoy? Como dijo Lore. ¿Dónde está? Creo que es comprar esos espejitos de colores, ¿no? Es no buscar comprar esos espejos de colores, como dicen, que es caer en lo que es clear, Sí, decía. llama lo que es la inclusión cosmética, ¿no? Cumplir con la burocracia, firmar el PPI y sacarle la foto al MEI en el aula y, bueno, seguir pasando que haya alumnos normales. Claro, y sí. alumnos raros Tal cual. que molestan al ritmo de la clase, ¿no? Y buscar una inclusión de verdad es algo, una ética de la hospitalidad, pongamos. Y es abrirle puerta a la llegada al mundo sin buscar pedir unas condiciones, sin sospechar su rendimiento. Y ¿Cómo? educar es hacernos responsables de la vida del otro en igualdad. Claro, es como incluir al niño, digamos, sin igualdad de condiciones, claro, sí. Hermoso lo que nos dice Nata, ¿no? Saco muchas conclusiones, pero Marchetti y sus documentos siempre dicen que la equidad, digamos, del verdadero termómetro sería, ¿no? Claro. De la calidad educativa, una escuela no es buena porque tienen computadoras caras o chicos que se saquen 10. Una escuela es buena si nadie se queda afuera, que todos seamos incluidos, Sí, digamos. hoy todos son en pleno partes. 2026, con el tema de las pantallas, Con todas las Todo lo virtual que tenemos, la tecnología que tenemos hoy en día. Pero por más que haya toda esa capacidad de tecnología, también es importante no buscar esa inclusión de, o sea, compartir con los chicos, hablar, buscar esa parte de cómo es conectar con ellos Y también. sí, ¿no? digamos que si se deja todo eso, esas herramientas que nos da hoy por hoy en la tecnología, es, digamos, algo de pereza también del docente, desinterés, digamos, ante eso, ¿no? Hay muchas herramientas, vamos a decir, en general, para la la inclusión. tecnología nos brinda muchos horizontes. Bueno, qué manera de cerrar, ¿eh? La verdad. Bueno, nos quedamos con todo esto que pudimos hablar hoy, que la inclusión no es solo un papel, no es solamente un trámite, no es un problema que debemos tener las maestras o que deben tener las MAI. La maestra especial. Claro, que sea un apoyo mutuo entre la MAI y la maestra de la sala. un equipo. Es un trabajo en equipo, básicamente. Pero bueno, gracias chicas por los mates, por esta hermosa charla. Y por animarse, digamos, todos a pensar, Claro, repensar una sociedad desde un aula común, con leyes de mano totalmente. de humanidad, ¿no? Con una mano en el pecho, como dicen. Totalmente, ¿eh? Y bueno, gracias también a todos ustedes que nos estuvieron escuchando acá nuestro debate, nuestra risa, por más de que yo no soy la de las leyes, como dije a mi amiga acá. Y bueno, a todos los que nos siguen en nuestro canal, pueden... Eso. Claro. Denle like. Denle like y suscríbanse. Bueno, nos vemos hasta la próxima juntada. Bye.